Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, lo que es el proceso sinodal que nuestra Iglesia ha iniciado desde el pasado octubre del año 2021 y que está llevando a cabo en la actualidad durante este año 2023. Y es importante que hablemos del rol que desempeña el obispo en todo este proceso sinodal. Recordemos que la sinodalidad no existe sin la autoridad pastoral del Colegio de los Obispos, bajo el primado del sucesor de Pedro, así como la autoridad pastoral de cada obispo diocesano en la diócesis que se le ha confiado. De aquí que el ministerio de los obispos es ser pastores, maestros y sacerdotes del culto sagrado. Su carisma de discernimiento los llama a ser auténticos guardianes, intérpretes y testigos de la fe de la Iglesia. Y en las iglesias locales y por las iglesias locales está constituida la una y única Iglesia católica. Esto nos lo dice la Lumen Gentium número 23. La plenitud del proceso sinodal solo puede existir realmente con la participación de las iglesias locales, lo que requiere la participación personal del obispo diocesano. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad, como nos lo dice la Lumen Gentium número 13. La diversidad de las iglesias locales y su contexto y cultura aportan diferentes dones al conjunto, enriqueciendo todo el cuerpo de Cristo. Esta es la clave para comprender el camino de la sinodalidad dentro de nuestra Iglesia. Por lo tanto, el rol principal del obispo diocesano en este proceso sinodal consiste en facilitar la experiencia sinodal de todo el pueblo de Dios en el camino hacia una Iglesia más sinodal. El obispo diocesano tiene un rol clave en la escucha del pueblo de Dios en su Iglesia diocesana. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el obispo puede discernir los procesos más fructíferos para la escucha del pueblo de Dios en su diócesis, en el camino de la sinodalidad emprendido por toda la Iglesia. Y para ayudar al obispo diocesano en esta tarea, él debe nombrar a la persona o equipo de contacto diocesano. Juntos pueden discernir con la ayuda de la oración. Se invita al obispo a tomar un rol activo en la fase diocesana de este proceso sinodal, y su participación debe favorecer un diálogo abierto en la diversidad del pueblo de Dios. El obispo puede buscar reacciones y participación donde sea útil en el proceso de organización. Está invitado a comunicarse con los respectivos organismos, organizaciones y estructuras de la diócesis, incluyendo el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral, las parroquias, las comunidades religiosas, los movimientos de laicos, los diversos ministerios pastorales, por ejemplo, en las escuelas y los hospitales, y las comisiones diocesanas, para alentar su participación en el proceso sinodal y solicitar su ayuda como sea conveniente. Bajo la autoridad del obispo, las personas de contacto en las diócesis pueden comunicarse directamente con los coordinadores de las parroquias y otras comunidades locales para preparar y facilitar el proceso de consulta. Al mismo tiempo, el obispo puede asegurar que se reserven los recursos apropiados, incluyendo recursos financieros, logísticos, técnicos
y de personal. El obispo también tiene un rol de impulsar la participación de distintos grupos e individuos para que el proceso sinodal pueda ser un verdadero esfuerzo de colaboración, aprovechando la amplia participación de los fieles y llegando a toda la diversidad del pueblo de Dios, sacerdotes, diáconos, hombres y mujeres consagrados y laicos. Las estructuras diocesanas que ya aspiran a ejercer la sinodalidad pueden ser un apoyo vital en este sentido, en particular el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral y los consejos pastorales parroquiales. Se puede preparar una carta personal o incluso un video en el cual el obispo invita y anime a todos en la diócesis a participar en el proceso de escucha, diálogo y consulta. Y se recomienda que la fase diocesana del proceso sinodal se abra y se cierre con una celebración litúrgica que el obispo puede presidir. Durante el proceso de consulta, el rol clave del obispo es escuchar. Si bien el compromiso personal del obispo diocesano en el proceso de escucha puede adoptar muchas formas, se lo invita a participar y a estar atento a la voz de los fieles, además de participar en las sesiones locales de escucha en toda la diócesis. El obispo puede convocar, si lo desea, pequeñas reuniones comunitarias, invitando a representantes de una sección transversal de la diócesis, especialmente de las periferias. Además, también puede ejercer esta escucha examinando las respuestas recogidas en las consultas, discerniendo lo que el Espíritu Santo dice a través de las personas que le han sido confiadas. De forma regular, el obispo debe reunirse con las personas de contacto en las diócesis para examinar el progreso de la consulta y abordar cualquier desafío que se presente. Se debería tener cuidado para garantizar que la presencia del obispo y del clero no tenga el efecto involuntario de sofocar las aportaciones auténticas y libres de los fieles, especialmente en circunstancias en las que haya habido escándalos o simplemente causados por una actitud de deferencia por motivos culturales. En definitiva, el obispo convoca una reunión presinodal para concluir la fase diocesana y trabaja con las personas de contacto en las diócesis para organizarlas. Esta reunión debería prever una amplia representación de toda la diócesis con el objetivo de reunirse para rezar, escuchar, reflexionar y discernir el camino sinodal, el cual el Espíritu de Dios está llamando a toda la diócesis. El obispo puede entonces revisar la síntesis diocesana en colaboración con las personas de contacto en la diócesis antes de presentarla a la conferencia episcopal. Es muy importante señalar que la síntesis diocesana no pretende presentar positiva o negativamente al obispo diocesano. Más bien, la síntesis diocesana debe ser un informe honesto de todo lo que se compartió durante la fase diocesana del proceso sinodal, representando la variedad de puntos de vista y perspectivas del pueblo de Dios. Es comprensible que este proceso de consulta evoque o pueda evocar una serie de sentimientos entre los responsables pastorales, desde el entusiasmo y la alegría hasta la ansiedad, el miedo, la incertidumbre o incluso el escepticismo. Y estas diferentes reacciones suelen formar parte del camino sinodal. Los obispos pueden reconocer la variedad de reacciones que surgen en las diócesis mientras se anima a la apertura al Espíritu Santo,
que a menudo actúa de forma sorprendente y al mismo tiempo refrescante. Y como buen pastor de su rebaño, el obispo está llamado a ir delante del pueblo de Dios, a ponerse en medio de él y a seguirlo, asegurándose que nadie se quede fuera o se pierda. De tal manera que, queridos catequistas, todo esto es parte del trabajo que debió y debe realizar el obispo dentro de esta experiencia sinodal. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía. La próxima semana, con el favor de Dios y de la Santísima Virgen María, continuaremos compartiendo con ustedes esta experiencia sinodal y vamos a conocer cuál es el rol de los sacerdotes, el rol de los diáconos, el rol de los religiosos y el rol de los laicos en esta experiencia sinodal a la que todos estamos llamados. Pues será hasta la próxima semana cuando nos encontraremos nuevamente con el favor del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo te guía y te acompaña. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con